Si alguna vez has tenido problemas para utilizar la palabra a y la palabra an o no entiendes muy bien la diferencia, tal vez lo primero que tengas que hacer es dejarlas de ver como si fueran dos palabras distintas. En este video te explico cómo. Acompáñame. Normalmente cuando aprendemos este tema vemos la palabra a y la palabra an como si fueran dos palabras distintas, pero en realidad son la misma palabra. Así que vamos a enfocarnos en la palabra a, que es la que realmente te debes aprender. La palabra a significa un o una y puede pronunciarse a o también puede pronunciarse ei. Esto realmente depende de tu preferencia. Cualquiera de las dos pronunciaciones es completamente correcta. La palabra a es un artículo y como buen artículo debe de ir siempre antes de una cosa, antes de un objeto, es decir, antes de un sustantivo. Por ejemplo, un carro diría a car, un león diría a lion, un perro diría a dog. Pero fíjate bien lo que pasa en este ejemplo. Si yo quiero decir una hormiga, diría a ant. El problema aquí es que la palabra a, al ser una vocal, se pega con la vocal de inicio de la palabra que estoy poniendo a continuación. Entonces esto hace que el artículo y el sustantivo no se separen. Por esta razón a alguien se le ocurrió que a la palabra a había que agregarle una n en el caso de toparnos con una vocal inmediatamente después. Esta n lo que va a hacer es separar al artículo del sustantivo que tienes a continuación. Y entonces diríamos an ant. Como te das cuenta, gracias a esta n, ahora el artículo an se separó de la palabra ant, pero en realidad es la misma palabra. Entonces, ¿cuál es la regla? Bueno, vamos a utilizar a siempre que después de a tengamos un sonido consonántico. Ya sabes, B, C, D, F, G, H, etc. Y le vamos a agregar una n a la palabra a cuando la palabra que sigue tenga un sonido vocálico. Por ejemplo, a, e, i, o, u. Tú ya sabes cuáles son esas vocales. Mucho cuidado porque esto se hace con los sonidos, no con la escritura. Fíjate bien en esto. Por ejemplo, si quiero decir un elefante, diría an elephant. De esta manera, otra vez, la n hace que se separe el artículo de la palabra elephant. Más bien se separa de la vocal e que tengo aquí, an elephant. Pero hay algunas vocales que tienen doble pronunciación y eso puede confundirte un poco. Recuerda, esta regla es por sonido, no por escritura. Pero no es una regla que valga la pena que te aprendas, ya que es una regla que se utiliza en muy pocos aspectos. Básicamente, la única vocal con la que tendrás problemas será la letra U. La U tiene dos sonidos. Uno de vocal, que es cuando suena como O, como en el caso de umbrella, o también tiene un sonido de consonante, que es cuando suena como I, como en el caso de university. Yo sé que para ti la I es una vocal, pero toma en cuenta esto. El sonido de I para las personas que hablan inglés es el sonido que equivale al sonido de una Y. La I latina suena como I y no suena como I. Entonces, cuando tienes este sonido de una U que suena como I, realmente el sonido que representa para ellos es el de una Y y por eso se considera un sonido consonántico. Entonces, en el caso de universidad diríamos esto, a university. Y esto es porque university tiene este sonido de university, como te puedes dar cuenta aquí. Pero en el caso de umbrella, como la U está sonando como una O y la O sí es contemplada como un sonido vocálico, entonces decimos an umbrella, an umbrella. Esta es una regla que es buena que se sepan los maestros para poderla explicar, pero no tiene ningún sentido que tú como estudiante te lo aprendas. Porque, como te decía hace rato, esta es una regla que te la vas a topar solo en muy pocas situaciones. Hay muchas reglas que no vale la pena que te las aprendas, que es mucho mejor saber qué es lo que ocurre. Una vez que tú ya viste esta diferencia entre an umbrella y a university, te aseguro que no se te va a olvidar, aunque la regla ya no la recuerdes. Bien, recapitulando entonces, vas a usar la palabra a cuando quieras decir un o una, pero la siguiente palabra comience con una consonante, como a dog o a new car. Y le vas a agregar una n a para convertirlo en an cuando quieras decir un o una, pero tengas una palabra que inicia con un sonido vocálico, como an elephant o an umbrella o an apple. Esto es muy parecido a lo que hacemos en español con la Y. Por ejemplo, podríamos decir algo como en el zoológico había jirafas y iguanas.
pero como esa I se pega con la I de iguanas, lo que hacemos es cambiarla por una E. En el zoológico había jirafas e iguanas. Pero no quiere decir que esta E sea otra palabra. Es la misma palabra I, solamente que la cambiamos para que sonara bonito. Lo mismo pasa con A y AN. Realmente la palabra es A, solamente que le agrego una N cuando la siguiente palabra va a comenzar con un sonido vocálico para que este sonido no se confunda con el del artículo. Otro tip que debes tomar en cuenta para utilizar correctamente A y AN es la pronunciación. A puede ser pronunciada como A o como A y AN solamente tiene una opción. Pero más allá de eso, lo que quiero que aprendas es que a estas yo las considero palabritas. El inglés está lleno de palabritas. Yo les llamo así a estas palabras que son monosilábicas y que las vas a estar utilizando constantemente. Cuando te topas con una palabrita como A, nunca la vas a pronunciar por separado. Es decir, no vas a decir an elephant. Lo que vas a hacer con las palabritas siempre es pegarla a la palabra siguiente. Aprovecha la N para pegarla con la vocal que sigue. An elephant, an elephant, a car. Nunca digas a car. Todas estas palabritas que son monosilábicas y que se utilizan constantemente en el inglés, debes aprender a pegarlas y hacer pares silábicas. Esto es lo que va a hacer que a la hora de pronunciarlas te escuches mucho más fluido. Pero velo practicando desde el inicio para que después no te sea difícil. Muy bien, espero que esta explicación te haya servido para aprender que A y AN realmente no son dos palabras. Son la misma, es A. Recuerda que solamente le vamos a agregar una N cuando después de decir un o una tengamos un sonido vocálico. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos para más videos y tips para aprender inglés de una manera mucho más sencilla. Nos vemos en el próximo video.